Buenas noches, queridos aprendices. El día de hoy les voy a mostrar el programa de formación que se denomina Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual. Es elaborado por mí, por Liliana Galeano Petro, que voy a ser su docente. Los resultados de aprendizaje, obviamente principalmente está enfocado en capacitar con las herramientas conceptuales, además de las habilidades personales y profesionales. Esto para brindar una respuesta eficaz y humana que se constituya en el elemento fundamental para minimizar riesgos asociados a la situación de violencia y pues dar una atención de calidad a una persona que ha sufrido la violencia sexual y que se encuentra en un momento de vulnerabilidad extrema. ¿Cuál es la duración de este plan de formación? Se recomienda que se destinen como mínimo 2 horas diarias para las actividades, comprendiendo que la realización de esta abarca un tiempo mínimo de 10 horas en una semana de trabajo, tanto individual como colaborativo. Y obviamente ya contextualizando y enfocado en el aprendiz, usted como aprendiz podrá fortalecer conocimientos y adquirir habilidades en la consolidación de la información obtenida. El principal propósito de aprendizaje es que adquiera una herramienta valiosa que sea de gran utilidad cuando lo requiera. Y usted podrá apoyar a una persona y a su familia en un momento de alta vulnerabilidad, de generar condiciones de atención humana y profesional que vayan encaminados a minimizar estas consecuencias y el compromiso obviamente de iniciar acciones para la protección y no repetición de otras formas de violencia. Además, usted como aprendiz tendrá la oportunidad de atender con calidad, ¿sí?, constituyéndose en una oportunidad de impactar positivamente en la vida de estas personas y obviamente de cumplir con las responsabilidades que como seres humanos, profesionales y como sector salud tenemos ante las víctimas. Ok, ¿cuáles son vamos a mirar un poco la descripción de las actividades. Entonces, primero que todo hay que tener en cuenta y hacer un diagnóstico de acuerdo a los estilos de aprendizaje. Y de acuerdo a esto, ya teniendo esto como herramienta principal, valorar evidencias de desempeño y producto, que se realizará con la aplicación de instrumentos de evaluación tanto escritos como orales. Estos consistirán primeramente en un ensayo sobre la violencia sexual en Colombia. Se va a realizar un artículo de revisión sobre los componentes mínimos que debe contener una atención integral en salud mental para víctimas de violencia sexual. Y vamos a hacer una propuesta de campaña didáctica en contra de la violencia sexual. En cuanto a los objetivos de la planeación y ejecución, se realizará una revisión sistemática de la literatura, un análisis de los lineamientos generales de la atención a las víctimas de violencia sexual y finalmente se hará una evaluación y un análisis de casos que va a ser muy importante. Teniendo en cuenta los componentes de la planeación y ejecución, ¿sí?, se realizará una revisión y análisis de literatura de manera sistemática y se mirará con la experiencia de expertos los siguientes temas: la violencia sexual en Colombia, importantísimo, violencia por motivos de género y violencia sexual, y cifras de la violencia sexual en Colombia. ¿Cuál es el ambiente requerido? Vamos a utilizar todos ambientes, principalmente una sala de estudio y el aula virtual, que va a ser muy importante. Y ¿qué materiales vamos a necesitar? Un portátil con acceso a internet, navegador web, ¿sí?, video BIM, tablero, marcadores para los talleres, impresora y parlantes de audio para los respectivos videos que vayamos a ir mostrando. En cuanto a las actividades de evaluación, entonces vamos a tener como evidencias de conocimiento pues el examen oral y escrito, que se realizará un examen al final del curso de 50 preguntas sobre toda la temática del curso y una pregunta oral
relacionada con las leyes colombianas vigentes en cuanto a atención a víctimas de violencia sexual. Esto, la técnica, bueno, van a ser respuestas a preguntas planteadas en instrumento de examen escrito y oral, y la evaluación será numérica con máximo de 5 y se pierde con 2,9. Vamos a hacer una evidencia de desempeño en el que se realizará un ensayo de 5 páginas sobre modelo de atención en salud a víctimas de violencia sexual en Colombia, la técnica, planteamiento del tema y argumentación por escrito, y el instrumento listas de chequeo, y la evaluación también será numérica, 5 como máxima nota y se pierde con 2,9. Y en cuanto a evidencias de producto, será un diseño de un modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual, y en cuanto a los criterios de evaluación, entonces se hará una elaboración de un informe con revisión sistemática de la literatura que permita proponer un modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. La técnica, observación y análisis sistemático del modelo, y en cuanto a instrumento, listas de chequeo, y será una evaluación numérica donde 5 será la máxima nota y con 2,9 se pierde. Hay que tener en cuenta un glosario de términos, va a ser muy importante que tengan en cuenta y que analicen y que enriquezcan este glosario. Aquí presentamos 5 definiciones importantes que tienen que ver con acoso sexual, con qué significa atención, detección, prevención y recuperación. Entonces, está abierto a enriquecerlo, y todo restringido y enfocado al área, a la competencia, que es en el área de salud, en cuanto a violencia, atención integral en casos de violencia sexual. Y eso es todo. Muchísimas gracias por la atención prestada, y bueno, ya nos toca es sentarnos a resolver la guía. Muchísimas gracias y éxitos.